Hola, soy Erasmo Villeda y este es el Terohuico. Hoy detallaremos a la subfamilia Calancoide y explicaremos por qué algunas especies de esta subfamilia son un riesgo para los ecosistemas en donde son liberadas. Bienvenidos al quinto episodio de la serie Familia Crassulaceae. La subfamilia Calancoide cuenta con especies de África y Asia. Se describieron tres géneros: Calanque, Bryophyllum y Kitkinga. Posteriormente, Hammett, en 1907, los unió dejando únicamente a Calanque. Esta subfamilia se caracteriza por tener hojas opuestas o verticiladas, y sus flores erectas o colgantes. Tienen 4 sépalos, 4 pétalos, 4 carpelos y 8 estambres. Algunas especies se reproducen con mucha facilidad, por lo tanto, se han naturalizado en varias partes del mundo, en especial en el continente americano. Se citan 4 de ellas en México, principalmente en el estado de Veracruz. Calanque blosfeldiana, nativa de Madagascar, en el monte Saratanana. En México, se naturalizó en Veracruz. Calanque fetkenkoy, nativa de Madagascar, en el monte Sitombalala. En México se naturalizó en Veracruz. Calanque pinnata, nativa de Indonesia, en las Islas Molucas. En México se naturalizó en Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Chiapas. Calanque tubiflora, nativa de Sudáfrica, en Bahía de Lagoa. En México se naturalizó en Veracruz. El género Calanque tiene alto potencial invasor. Se reproduce tanto sexual como asexualmente. Se adaptan a entornos con escasez de agua y son invasoras en muchos hábitats áridos y semiáridos de todo el mundo. Pero ¿por qué son invasoras? ¿Y por qué son un riesgo para nosotros y los ecosistemas? Averigüémoslo. Son bastantes las especies de calanque con potencial invasor. Para ejemplificar esto y los riesgos que atrae, revisaremos el caso de la especie Calanque delagensis. Esta planta de hojas grisáceas y carnosas, que miden de 15 a 150 milímetros de largo y 2 a 6 milímetros de ancho, y casi cilíndricas, pero con una pequeña ranura longitudinal, tienen varios dientes, de 3 a 9, situados cerca de la punta de cada hoja. Ahí tienen pequeñas plántulas conocidas como propágulos en los dientes de la punta de las hojas. Los propágulos de las plantas pueden ser semillas o vástagos que les permitan reproducirse y propagarse de manera sexual con las semillas o de manera asexual con los vástagos. En el caso de los calanque, los propágulos son esas plántulas pequeñas que están en el borde de las hojas. Esta planta es nativa de Madagascar, se reporta como especie introducida en México y se ha registrado en los estados de Querétaro, Veracruz e Hidalgo. También se ha observado en Tamaulipas, San Luis Potosí y en la península de Yucatán. Y les comento que ya la he observado en distintas zonas de la Ciudad de México y Estado de México. Tienen muy alto potencial de ser una especie exótica invasora. Se reporta como invasora en las Islas Galápagos, Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Palau, Nueva Zelanda y en Australia. Otras especies de este género también se han reportado como invasoras en muchos países. Algunos ejemplos son Calanque bearensis, Calanque daigremontiana, Calanque fetkenkoy y Calanque pinnata. La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras. Es un vector, ya sea de patógenos o parásitos que amenazan la vida silvestre, el humano o las actividades productivas. El género Calanque es posible hospedera de Erwinia chrysanthemi, patógeno que degrada los órganos de las plantas como las raíces, tubérculos, esquejes de los tallos y las hojas gruesas. Es capaz de sobrevivir en el suelo. La enfermedad causa la destrucción de muchos cultivos ornamentales, en particular el clavel y crisantemo. Calanque delagensis es una planta utilizada como insecticida y en la medicina tradicional para tratar infecciones, reumatismo, tos, fiebre e inflamación, y se ha introducido en muchas regiones como planta ornamental,
escapando de las áreas de cultivo. Es una especie que puede colonizar una diversidad de ambientes de México. Se ha encontrado que tiene plasticidad a diferentes condiciones climáticas y se adapta a diferentes suelos. En Australia, se piensa que escapó de su uso ornamental y se naturalizó después de la Segunda Guerra Mundial. En otros países, donde se ha cultivado y posteriormente se ha naturalizado, son Sudáfrica y Estados Unidos. Esta especie se reproduce sexualmente por las semillas y asexualmente por los propágulos de sus hojas. Las hojas y tallos de esta planta también pueden rebrotar y generar una nueva. A menudo se establecen en las carreteras, a lo largo de las cercas y terrenos baldíos. La especie es venenosa para el ganado, aves domésticas y ser humano, debido a su contenido de glicósidos de bufadienolido, y sus flores son las partes que contienen mayor nivel de toxinas. El ganado y aves envenenadas sufren torpeza, anorexia, diarrea y cardiopatías. Debe ser tratado dentro de las 24 horas después de consumir la planta. Al estar en los hogares, perros y gatos también son susceptibles a envenenarse con esta planta. Esta especie comúnmente invade pastizales en sustitución de gramíneas y leguminosas y puede reducir significativamente la productividad de estas zonas. El tratamiento para las aves y ganado intoxicadas con esta planta es caro, ya que debe ser administrado por un veterinario o bajo su dirección. Además, los experimentos de los métodos de control químico representan un alto costo en el seguimiento y monitoreo de las poblaciones controladas. Esta especie se puede propagar mediante residuos de jardinería. Las semillas de esta especie son diminutas y pueden ser fácilmente dispersadas por el viento y el agua. Las hojas y plántulas también pueden ser dispersadas por los animales, vehículos y o maquinaria agrícola. ¿Qué hacer en casa? Sí, es muy probable que sus jardines, sus colecciones tengan macetas llenas de estas plantas. Entonces puede que sus plantas estén afectadas en el crecimiento, en el desarrollo de sus flores por culpa de estas especies invasoras. Por lo tanto, recomendamos retirar manualmente a los calanques y darle seguimiento, quizá no diario, pero cada cierto tiempo para terminar de quitar por completo a estas especies invasoras. Toda esta información que aquí les hemos compartido la obtuvimos de fuentes serias, artículos científicos e investigaciones realizadas por biólogos especialistas en especies invasoras y las consecuencias de su dispersión. En este canal ya hemos dado un poco de información de especies invasoras y seguiremos profundizando en ese tema porque es una amenaza para las especies en riesgo de cactáceas y crasuláceas mexicanas. Ya para concluir, no queremos satanizar a este género, no queremos decir todo lo negativo y no, es malo, no los tengan en casa, porque entendemos que a muchas personas les gustan, porque entendemos que son plantas muy bonitas, son plantas hermosas, y no todas son tan invasoras como ciertas especies que ya hemos mencionado en el video. Pero lo que es cierto es que no son especies de nuestro país, no son especies ni siquiera de nuestro continente. Hay que dar prioridad a las que sí lo son. Este trabajo no es solamente de biólogos, de científicos, de botánicos, es trabajo de todos. Todos tenemos responsabilidad de lo que tenemos en casa, de las especies que cultivamos. Sí, hay que cuidarlas, hay que cubrir sus necesidades, pero también hay que conocerlas, hay que saber qué mal pueden causar a nuestro entorno, y más si vivimos en regiones que están cerca de reservas naturales, de bosques, de lugares que pues no es muy bueno, no es nada bueno que estas especies salgan y comiencen a invadir esos lugares. Por lo tanto, aquí queremos tomar información seria y poder transmitírsela a ustedes para que conozcan estas especies y conozcan lo negativo que pueden ser para los ecosistemas. La información ahí está, hay mucha información en internet seria, también hay otra que pues no tiene bases, no es totalmente, uno pueda decir esto es seguro, es real.
Hay que tener mucho cuidado con esta información. No hay como un buen libro, no hay como lo que está en los libros, lo que hay en artículos científicos, de revistas serias, también en páginas de internet de instituciones académicas o de gobierno, ya sea CONABIO, ya sea Semarnat, ya sea pues, cualquier universidad de las más conocidas del país. Y pues ahí está la información, y ahí hay muchas cosas que ya hemos mencionado en este video acerca sobre los tratamientos médicos en lo que pueden apoyar estas especies de calanchoes, pero también hay muchos rumores, por ejemplo, de que pueden curar el cáncer, y eso, esa información no está totalmente verificada. De hecho, hay un colega, Javier Mera, que tiene en su página de Facebook y subió información sobre los rumores y sobre esta posibilidad de si cura el cáncer o no, perdón. Entonces les vamos a dejar el link para que puedan ver esa información. Entonces no hay que confiarnos siempre de todo lo que vemos en la red, y hay que estar seguros de esa información. Y pues nada, hay que ser responsables con las especies que tenemos, seguir cultivándolas, seguir cuidándolas y evitar que puedan dañar a otros organismos y a nosotros mismos. Hay que cuidar nuestras colecciones. Por el momento es todo, muchas gracias por vernos. En el próximo episodio de esta serie conoceremos a detalle a las dos subfamilias restantes del viejo continente, la subfamilia Sempervivoide y la Cotyledonoide. Ya lo saben, información sobre cactus y otras plantas suculentas mexicanas, aquí en Vivero Terohuico.